orando al Señor, le pregunté qué quieres hablar a la iglesia y me puso en el corazón hablarles consejos pastorales. ¿Sí? Consejos pastorales, primera y segunda carta de Timoteo y Tito vamos a estar viendo. Así que te pido mucha atención. Muy importante lo que la Biblia tiene que hablarnos en todas las áreas de nuestras vidas, ¿sí? Así que a veces son palabras de ánimo, a veces son palabras de guía, a veces son palabras de exhortación, a veces son palos, son flechas que vuelan, depende. Así que di conmigo, pastor, voy a prestar atención. Porque no lo voy a hacer así al que tiene al lado porque tiene poquito. Pastor, voy a prestarte atención. Diga, vamos. Te voy a prestar atención, pastor. No me tires ninguna flecha. En el nombre de Jesús. Así recibimos toda la palabra del Señor. ¿Sí? Y viste gente que me gusta a mí decirle, hable con el que está al lado, ¿verdad? Hable, ahora nomás mire si quién quiere que le diga, ¿no? Pero vamos a estar preparándonos, amén, para la cosecha que Dios tiene. Muy motivado en oración, Dios nos está hablando a la pastora, a mí, de lo que Dios va a hacer, de lo que quiere hacer. Así que nos estamos preparando, estamos con expectativas. Amén. ¿Cuántos están con expectativas conmigo? Amén. Así son las cosas del Señor. ¿Sabían que un pequeño grupo en el tiempo primitivo dieron vuelta a todo un imperio? Así que nunca menospreciemos las cosas que Dios hace, que a veces uno dice esto es algo pequeño, en mi casa son cambios pequeños. Bueno, los pequeños cambios, las pequeñas cosas que Dios hace tienen poder, amén, porque es el Dios que las hace, nuestro Dios grande. Hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos hombres de Dios dicen acá estoy? Sí, amén, gloria a Dios. ¿Cuántas mujeres de Dios dicen acá? Llegué hoy justo, otros están de vacaciones, pero estaba también ahí para ellos. Primera de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer hoy, te invito a abrir tu Biblia. Primera de Timoteo capítulo 2. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando leemos la Biblia es el contexto, ¿sí? Muchas veces el problema que tenemos es que tomamos partes de la Biblia, la traemos a hoy, la aplicamos a nuestro tiempo, pero nos olvidamos que fueron dichas dentro de un contexto 2000 años atrás, ¿sí? 2000 años atrás. Y cuando uno lee la Biblia, hay que pensar también en que fueron dichas en un contexto. Entonces, cuando hay palabras que son fuertes en temas puntuales, como los que vamos a leer hoy, tenemos que preguntarnos, ¿habrá un contexto en que el apóstol, en este caso el apóstol Pablo, haya querido hablar? ¿Habrá un contexto en donde esto se menciona? Ahora, hay otras palabras que son aplicables a todo tiempo, ¿sí? Cristo amó al mundo, el Señor, nuestro Dios, amó al mundo para que todos sean salvos. ¿Es eso para ayer? ¿Es eso para hoy? Es para un mismo tiempo, amén. No hay pierde en eso. Pero hay palabras específicas que son dadas en contextos específicos y hay que prestarle atención. Hoy te voy a hablar de una de estas palabras. Primera de Timoteo capítulo 2, ¿lo tienen listos? Vamos a leer del 1 al 15, todo el capitulito, Les leo de la Nueva Traducción Viviente y dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede a su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. Ahora, tenemos hoy reyes, bueno, un par que están dibujados por ahí, ¿no? Que están para figura nomás, pero en realidad los que tenemos hoy no son reyes, así que vemos ya que esto habla de un contexto específico. Pero sí nos habla de orar por los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Qué buen consejo, ¿no? Caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Entonces, hoy no voy a orar por reyes, pero hoy voy a orar por justamente los presidentes, los gobernantes, los que están en autoridad. Es aplicable, toda la palabra de Dios se aplica a nuestro contexto, pero tengo que también interpretarla de acuerdo a lo que fue dicho en aquel tiempo, ¿no? Verso 3. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Eso es para ayer y eso es para hoy. ¿Cuántos saben y cuántos decimos, Señor, yo me uno a esto? Quiero que todos se salven, amén, en el nombre de Jesús, y que conozcan la verdad.
Pues hay un solo Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Deseo, verso 8, estoy avanzando un poquito, verso 8. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres, ¿cuántos hombres dicen acá? Esto es para mí. Oren con manos santas. Oren con manos santas. ¿Y cómo dice el apóstol acá? Levantadas a Dios. Y libres de enojo y controversia. Así que parece que había un contexto ahí donde los hombres en aquel tiempo, gracias a Dios esto fue en aquel tiempo, les costaba orar y ser santos. Entonces el apóstol Pablo le dice, hombres, en los lugares de adoración, quiero que estén orando, intercediendo y levanten manos santas. Ahora verso 9. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Parece que se vestían un poquito, quién sabe, ¿no? En aquel tiempo. Ahora vamos a hablar de esto. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello. También ustedes, va. Diga conmigo, qué bueno que a mí no me pegó esta. Esta flecha no me atravesó a mí. Ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. A ver, hermana, muéstrenme sus accesorios de oro. No, tranquilicéis, ¿verdad? ¿Fantasía? ¿Pura fantasía? Sí, ok. Estamos bien. De cuenta que hay un contexto por lo cual se usaba esto. Sí, hoy en día quizás no es el mismo contexto de antes. Hay un contexto donde ciertas mujeres, y ahora vamos a hablar de esto, ostentaban con sus peinados y con los accesorios de oro puntualmente. Y ahora vamos a ver el contexto. Diga conmigo, contexto. Diga conmigo, pastor, estoy atento hoy, ¿eh? Diga conmigo, me distraje el domingo pasado, pero hoy no. No. Verso 10. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen, las buenas obras. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Ahora los hombres se ponen contentos acá, ¿verdad? Verso 12. Y no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Yo pensé que nunca iba a predicar este pasaje. Me llegó. Verso 13. Si me ven contento no tiene nada que ver con esto. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener, ¿qué dice acá? Hijos. Ay, todos tuvieron hijos, se notan fritas, ¿eh? Bueno, se salvarán al tener hijos. ¿Se dan cuenta? Porque hay que tener en cuenta el contexto. Y que si tomo literal un texto no puedo tomar el otro texto de la misma forma. Si lo tomo de alguna manera alegórica o que el apóstol está hablando de alguna forma, algún contexto, tengo que entender qué es lo que el apóstol está diciendo. Porque si yo le digo a la mujer, cállate en la congregación, salió fuerte eso, ¿verdad? Mantén silencio. También hay que decirle a la mujer, la única manera en que puede ser salva es teniendo hijos. Y eso no está en la Biblia. Somos salvos por gracia. Y por medio de Jesucristo. Así que algo el apóstol Pablo acá está tratando de decir. Y si yo agarro un verso literal y digo que la mujer guarde silencio en la congregación, que no le enseña a los hombres, sí, que no le enseña a los hombres, tengo que tomar literal también el otro texto. Así que algo Pablo está queriendo decir. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. ¿Cuánto decimos amén a esa palabra del Señor? Amén. El apóstol Pablo está hablándole a Timoteo,
¿sí? Aliastimo, así le decía cariñosamente, en un contexto diferente, en el contexto de Éfeso. Puede tener similitudes a la nuestra, a nuestro contexto, pero seguramente los 2000 años de diferencia en que fue escrito esto, más o menos, hacen que tengamos que hacer un trabajo de entender un poquito el contexto. Trabajo que a veces los predicadores no hacen, y me desligo de esto, ¿sí? Porque yo sí lo hago. Así que me preparé en cocinar para ustedes un buen plato. Vieron que se cocina a fuego lento y la buena comida tarda tiempo, ¿no? A ver, para los que tengan hambre ahora, yo estoy en ayuno, así que al rato me como hasta las cámaras. Sí, así que ustedes aléjense, pero se cocina todo a fuego lento. Y así que yo estuve esta semana orando, preguntándole al Señor, leyendo la Biblia, leyendo trabajos eruditos de gente que se ha tomado el tiempo de estudiar esto en aquel contexto, ese contexto en particular, no solamente la literatura bíblica, sino literatura secular de aquella época. En el tiempo del Imperio Romano se escribió mucho, y se hablaba mucho de aquella época. Así que les voy a compartir, aunque sea un poquito de esto. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Primeramente, temas genéricos, algunos puntos generales de este capítulo, y ahora vamos a lo particular. Pablo ajusta temas culturales, y quiero que me presten atención, donde los hombres no ocupaban su lugar y las mujeres poderosas particularmente querían ocuparlos ellas, esos lugares que los hombres no ocupaban. Y esto es lo que Pablo está trabajando en ordenar en esa cultura en particular. Hombres que no estaban ocupando su lugar y mujeres que sí los querían ocupar ellas ese lugar. Y en Éfeso se daba esa combinación perfecta: hombres que no oran y mujeres que controlan. Ahora, ¿cuál es lo divino? Hombres que oran, mujeres que colaboran, ¿sí? Que trabajan juntos con los hombres. Hombres que no oran, mujeres que controlan. ¿Vieron en algún lugar cosas así? No me digan. ¿Sí? Pero cuando los hombres no oran, ¿sí?, se arman unos lindos problemas. ¿Sí? Entonces Pablo dice: quiero que los hombres oren. Imagínate a Pablo hablándote hoy: hombre, ponte a orar. ¿Cómo está tu vida de oración?, te preguntaría el apóstol. Y pastor, usted sabe. Apóstol, perdón, era Pablo, no era yo. Yo trabajo mucho. Llego a casa, los perritos, ¿sí?, los niños, y la oración. Entonces, hombres que no oran, en este caso, las mujeres controlaban, querían controlar. Y en el mejor de los casos, el panorama bíblico, hombres que oran, mujeres que trabajan junto con los hombres, colaboran. ¿Te gusta? ¿Sí? Entonces, Pablo está trabajando en este contexto. Entonces no era problema de la mujer ni del hombre, el problema era el desorden. Diga conmigo: desorden. El desorden que había en ese momento. Cuando hay desorden, siempre la palabra de Dios va a traernos orden. Dios es un Dios de orden. Y la verdad que la Biblia trata de borrar barreras de género, si ustedes lo ven, trata de hacer ese trabajo, pero cuando se trata de ajustar, lo ajusta. Gálatas 3 dice: no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué el apóstol que dice acá: no hay hombre ni mujer, todos son unos en Cristo? Fantástico. Somos todos iguales ante los ojos de Dios, en su servicio, en su obra. Después va a decir algo así como que Eva fue la engañada. ¿Sí? Y va a decir que las mujeres hagan silencio en la congregación. Definitivamente había un problema de desorden. Por algo el apóstol dice una cosa que parece contradictoria a la otra. Para el apóstol Pablo, en un contexto en donde la iglesia funcionaba bien, donde los hombres intercedían, las mujeres hacían buenas obras, ambos servían a Dios, no había problema en que predique el hombre o predique la mujer. Todos son uno en Cristo. No habría problema en que haya hombre pastor y mujer pastora. Todos son uno en Cristo. ¿Se dan cuenta?
Entonces hay un tema de contexto que hay que tenerlo presente. Así que lo ideal en este texto es que tanto hombres como mujeres, si borramos la barrera, tanto hombres como mujeres intercedan. ¿Está bien? Sí, ahora uno puede decir, al hombre le cuesta un poco más, ¿está bien? Tiene que orar un poco más, ¿sí? Interceder un poco más. La mujer tiene, dicen los psicólogos, 30.000 palabras por día, los hombres solo 7.000, así que el hombre tiene que buscar en el baúl del vocabulario encontrar palabras para interceder, generalizando, ¿no? Esto generalizando. Hay mujeres que son cortas de palabras, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? Nah. No se la cree nadie. Entonces, tanto hombres como mujeres intercedan. También estas líneas generales, tanto mujeres como hombres sean modestos, piadosos y dedicados a Dios. No es solo un mandamiento para la mujer en este caso, era para ese tipo de mujer que había ahí. Pero para el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? En realidad la modestia es un principio bíblico universal. La piedad es un principio bíblico tanto para hombres como para mujeres, ¿es así o no? Ahora, la pregunta es por qué entonces se aplican en este contexto. ¿Me están siguiendo? Amén. Hombres intercesores. Vamos a ir a la primera parte. Hombres intercesores. La intercesión. Qué importante es orar e interceder. Y en este caso, definitivamente, el apóstol Pablo le dice, quiero que los hombres levanten manos santas e intercedan. Parece, como digo, que en este contexto los hombres eran un poco perezosos en la oración y les costaba la santidad. Porque cuando un hombre no ora, le va a costar ser santo. A ver, hombres. ¿Aplica esto para la mujer también? Sí. Cuando la mujer no ora, también le va a costar ser santa. En este contexto parece que los hombres no estaban muy filosos en la oración. Estaban flaquitos en la oración, escuálidos en la oración. No oraban, les faltaban unas buenas pupusas espirituales. Espirituales. Esto me está traicionando el ayuno. Pupusas espirituales. Y necesitaban doblar más rodillas, y el apóstol Pablo le dice, ¿saben qué, hombres? Vamos a ponernos a orar. Oren por los gobernantes. Le dice primero a Timoteo, oren por los gobernantes. Quieren vivir en paz. Hagan oración, hagan tiempos de oración. Levanten manos santas, porque el que no ora le cuesta la santidad. Cuando decimos amén. Si oras de una manera muy floja, muy ligera, es lógico que la tentación te va a venir por todos lados. Y esto es para hombres como para mujeres. Pero en este caso el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo y a los hombres de la congregación. Diles esto a los hombres, que oren más. Claro, imagínate una congregación donde los hombres no oraban, oraban poco. Miraban a todas las hermanas y después se paraban a predicar. Entonces las hermanas que entraban a esa iglesia y que eran gente de cierto poder en esa cultura, se levantaban en contra de ese carnal que estaba ahí orando y queriendo predicar. Entonces el apóstol Pablo le dice, hombre, ora y manos santas al Señor. Levanta tus manos santas y ponte a orar. Entonces el consejo pastoral del apóstol, en este caso, para los hombres, es intensificar la oración. Diga conmigo, hombre, yo lo tomo esto. Las mujeres también, yo lo tomo. Y vivir en santidad. Si invertimos tiempo en la oración, y este es mi consejo para ti, si invertimos tiempo en la oración, vas a ver que la santidad te va a gustar. Vivir en santidad te va a gustar. El pecado lo vas a comenzar a rechazar cada vez más. Porque lo que ahora te atrae es estar en la presencia de Dios. No es parte tuyo el pecado, por lo tanto lo vas a ir dejando de lado. No vas a estar como siempre en el borde queriendo pecar, porque lo que te atrae es la oración, la santidad, estar en la presencia del Señor. Así que hombres intercesores, aunque esto es algo que aplica para todos, diga conmigo, para todos. Yo, en cuanto a este consejo en particular,
en cuanto a esta palabra que el apóstol Pablo da, creo que es muy aplicable para hoy también, ¿sí? Y específicamente en el contexto de los hombres. Ay, pastor, no se la agarre conmigo, que ando bien contento del culto, me dicen los hombres, ahora lo veo con la cara, ¿verdad? Y los hombres muchas veces dejan de atender la oración. Yo a veces veo pocos hombres de oración. Sí, claro que va a haber pecado, claro que la santidad no va a ser su gloria, vivir en santidad, decir acá estoy viviendo en santidad, me separo para el Señor. Claro que hay tentaciones, pero uno las vive, las vence en Cristo porque uno está en oración, ¿verdad? Porque no se deja llevar por el mundo y quizás el hombre se encarga más de otras cosas. Ya que salimos de este mes de matrimonio, ¿no? Todavía quedó un poquito, que me quedó unas balas que tenía guardadas. Entonces, espirituales, exacto. Y saliendo de esto, ¿verdad? A veces hay hombres que dicen, me encargo mucho del trabajo, trato de ser un buen esposo, un buen hombre en cuanto a lo laboral, pero como les dije en una de las palabras que les compartí en el mes de familia, lo primero que Dios nos llamó es a ser hombres de oración, hombres de Dios. Sí, hombres de Dios. Entonces, hombres, la oración es un tema muy importante y la santidad también. ¿Sí? Santidad en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestros pensamientos. La santidad es algo que uno tiene que procurarla siempre, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos están conmigo? Dicen amén. Sí, voy a procurar orar más. A ver, hombres y mujeres, voy a procurar orar más y voy a ser santo para ti. Y después viene este texto, el texto de las mujeres que tanto se le ha hablado tanto, ¿verdad? Se ha usado tanto en esta época, en estos últimos 100 años, y lo han desmembrado de su contexto. El texto de las mujeres, donde la Biblia dice, quiero que las mujeres se vistan de manera modesta, lleven ropa decente, no se metan tantas perlas ni tanto oro, ¿sí? Que las mujeres más que nada hagan buenas obras y que ese sea lo que se jacten, que las mujeres entonces a raíz de esto que aprendan en silencio, sumisión, que no ejerzan autoridad sobre el hombre y que serán salvas engendrando hijos. Un texto bastante complicado a la hora de aplicarlo. Entonces vamos a hablar de mujeres dedicadas a Dios, mujeres que hacen buenas obras. Definitivamente acá no está hablando de todas las mujeres cristianas. Yo no veo el mismo contexto de aquel tiempo que el contexto en que hoy tenemos que aplicar esta palabra. Es un contexto distinto. No habla de todas las mujeres, es un consejo pastoral justamente para esa época, para ese momento. Si no, en tal caso debería decir que ninguna mujer enseñe, que ninguna mujer en ningún tiempo enseñe a los hombres. Entonces saben que hay mujeres que son muy buenas enseñando. ¿Sí? Yo he aprendido de mujeres. ¿Cuántos aprendimos de nuestras madres? ¿Cuántos hemos aprendido en la iglesia de mujeres de Dios? Hombres y mujeres hemos aprendido, las mujeres Dios las usa grandemente. Entonces, aquí hay un contexto en particular por lo cual el apóstol Pablo está diciendo, ¿saben qué? Presten atención a este estilo que se está desarrollando en esta época. Había un modelo social que a Pablo le preocupaba y que estaba metiéndose en la iglesia. Un modelo social que al apóstol Pablo le preocupaba y se estaba infiltrando en la iglesia. La cultura romana, ya desde el tiempo de Augusto César, el primer emperador, tenían un modelo de mujer que se llamaba matrona docta. A ver, diga conmigo matrona docta. A ver, si tenés una mujer, dile matrona docta. ¿Le gustó? Es un nuevo apodo para las hermanas. Matrona, así suena que te van a partir un mazo en la cabeza, pero docta. No es cualquier cosa. Sí, es una doctora madre. Una madre preparada. Una madre capacitada. No todas las mujeres tenían acceso a educación en el Imperio Romano y ustedes saben que las mujeres no eran ni contadas junto con los niños dentro del Imperio Romano, pero no todas las mujeres.
había un grupo social de cierto estatus que sí eran educadas a los pies de filósofos igual que los hombres. Y se las llamaban matrona docta, pero eran mujeres que la educación que recibían la aplicaban en la educación de sus hijos, muchas de ellas, o de gente que venían también para ser educados a estas personas, con estas mujeres en particular, la matrona docta. Esto ocurre en los primeros años del Imperio Romano, pero cuando la cultura empieza a desarrollarse, a evolucionar, y empiezan a haber más ideas filosóficas de los griegos, se empieza a desarrollar un nuevo modelo de mujer, la nueva mujer romana, o la nueva matrona docta, que era distinta a la primera, que era una mujer que era más vale sumisa, con mucha educación. Incluso ellas no usaban el velo siempre porque el velo era para mostrar que estaban casadas, pero para mostrar su estatus muchas veces se lo sacaban y mostraban sus lindos peinados que traían. Eran mujeres bien preparadas y a esas sí se las contaba dentro de esa sociedad. Pero la nueva mujer romana iba mucho más allá de esto. Eran ricas, eran ostentosas y no solo querían educar a sus hijos y a los que se les ponían a sus pies, sino que querían participar y dominar las discusiones en los debates de los filósofos. Habían debates filosóficos y este nuevo modelo de mujer que estaba surgiendo en el Imperio Romano, y hay datos, hermanos, bastantes datos. Le traje el libro por si le gusta. Mira, este era el peinado de la matrona docta para que se lo traiga el domingo que viene. ¿Sí? Este era uno de los peinados de esa época. Este es un erudito, Bruce Winter, que le escribe, estudia sobre esto, estudia los escritos de la época, los escritos incluso filosóficos de la época, y desarrolla este modelo. Él estudia cómo la época tenía este modelo de mujeres romanas. Entonces, este nuevo modelo de mujer romana, justamente quería dominar en los debates filosóficos. Y muchas veces se ponía a discutir y los hacía pasar vergüenza a los que estaban ahí, a los mismos filósofos que estaban debatiendo. Su imagen era muy, muy importante porque mostraban justamente el estatus. Así ellas podían imponer su opinión, menospreciando generalmente a los demás. La imagen de estas mujeres era muy importante, hablaba de su estatus. Eran ostentosas. Ahí lo dice el verso 9, que dice: la mujer no tiene que ser ostentosa, tiene que ser modesta. Estaba hablando definitivamente de un modelo. Usaban peinados y vestidos provocativos. Esos vestidos, muchos de ellos, eran semejantes a las que usaban las prostitutas de la época. Eran vestidos seductores. La seducción en estos contextos era un elemento para ganar popularidad y dominio. Las mujeres que se vestían de manera seductora en las asambleas de filósofos, claro, despistaban a los filósofos, ya no sabían qué hacer porque se quedaban mirando estas con los peinados. ¿Sí? La filosofía se le iba, quién sabe, al cosmos, ¿sí? Y ellas tomaban lugar y tomaban dominio de esas reuniones públicas. Participaban en leyes, en un montón de áreas políticas. Esta nueva mujer romana iba mucho más allá de la matrona docta, usaba sus peinados, usaba sus vestidos seductores para mostrar su poder. ¿Están conmigo? Está siguiendo. Esto es muy importante que lo sepas, porque esto también nos habla de nuestra época. Usaban la provocación para ganar justamente lugar en el público. Habían algunos ejemplos, de acuerdo a estos estudiosos en la Biblia, de mujeres que tenían poder y también riquezas y que eran educadas. Tenemos a Febe y a Junias, Romanos capítulo 16, pero estas mujeres eran sumisas y eran mujeres que mostraban la modestia, el amor, el orden, muy diferente a la nueva matrona docta, a la nueva mujer romana, que ni matrona docta la llamaban porque no querían ser madres. No querían ser madres. Ahora te lo voy a explicar. Diga conmigo, todavía estoy atento. No tiene este texto nada que ver con las mujeres
en general, ni mujeres que quieren ser líderes, ni mujeres que son pastoras. ¿Están conmigo? No tiene que ver, está mal interpretado cuando lo toman para eso. Claro que esto ayuda mucho a los hombres cuando son inseguros, ¿verdad? Y no saben quiénes son en Cristo Jesús. Entonces, cuando hay una mujer que enseña, se sienten inseguros. Pero si tú sabes quién eres en Cristo Jesús, no te molesta que una mujer se capacite, sea preparada, predique, enseña, lo haga bien. Y todos podemos aprender y ser edificados. Pero en este caso había un desorden y Pablo está tratando de arreglarlo. El problema en este caso y en este tipo de mujer era que ellas tenían que controlar su carácter y sus palabras. Porque este modelo de nueva mujer romana se estaba metiendo en la iglesia. Se andaba metiendo en la iglesia. Entonces, Pablo está hablando a un tipo de mujer. Entonces, a esa mujer, a ese tipo, a ese modelo de mujer romana, Pablo le dice que practique la sumisión, que sea sumisa. Como al hombre le dice que ora, a la mujer le dice en este caso a este tipo de mujer que sea sumisa. No a todas, no a la mujer sumisa, sino a la mujer que estaba queriendo ostentar, seducir y ganar poder en la asamblea pública. Que sea sumisa. Uno dirá, bueno, todas las mujeres tienen que ser sumisas. Sí, todos los hombres también, ¿sabían? ¿Sí o no? ¿Es solo para la mujer la sumisión? No, diga conmigo, no. Pablo le dice a Timo, en 1 Timo 4:7, entrénate para la sumisión a Dios. O sea que la sumisión, la piedad, es algo para hombres y para... Pero en este contexto era para este tipo de mujer. Una mujer que estaba fuera del orden de Dios. ¿Cuál era el problema entonces? Acá te quería llevar. ¿Cuál era el problema? Hay un término que se traduce ahí, dice, no le permito a la mujer ejercer autoridad. Si ustedes leen la Reina Valera, dice dominio. No le permito a la mujer ejercer dominio. Este es el caso donde dice, verso 12, 1 Timoteo 2:12, yo no les permito a las mujeres que enseñen sobre los hombres ni que tengan autoridad. Si lees de la Reina Valera dice que tengan dominios. Hay una palabra, préstame atención, la palabra es autentein. Ahora vamos a aprender una palabra en griego, autentein. Dios mío, autentein. Ahora, esa no es la misma palabra que Pablo la usa para autoridad en el resto de sus cartas. Cuando Pablo escribe de autoridad en la Biblia, usa generalmente la palabra exousia. Esa es la palabra en griego. Esta es la única vez que se usa en la Biblia la palabra autentein y que algunas traducciones la entienden como autoridad, otras como dominio. Y autentein es un acto de imposición. Acto de imposición incluso violenta. Hay registros de esa época que se usaba para mujeres que mataban a sus maridos cuando no les caían bien. Matrona, diga conmigo. Esa era una matrona de esas que te agarraban y... Entonces es un término incluso que se usaba desde lo legal. Autentein, o el verbo es autentado. Es una imposición violenta en algunas ocasiones. La exhortación justamente es para mujeres que querían seguir este modelo de nueva mujer romana y exigir que se les dé lugar dentro de la congregación. ¿Están conmigo? Entonces Pablo le dice, ¿sabes qué? Para ese tipo de mujer tienen que ser modestas, tienen que tener esta cualidad, no ostentar, vestirse con recato, cuidarse. No andar provocando, no llamar la atención, porque lo que más debe llamar la atención son las buenas obras. Tiene que ver con que la mujer se peine bien, tiene que ver con que la mujer se vista de una manera agradable. No, la mujer se puede vestir, arreglar, traer, en esta cultura el traer una cadenita de oro nadie te la va a robar. Pero si vas a alguno de nuestros países y llegás con una cadenita de oro o con un anillo de oro, cuida tu dedo.
¿sí? Porque se te sale el oro con el dedo de la mano. Pero acá nadie te va a mirar ni te va a decir, ¡oh! ¡Qué cadenita de oro tienes! Pero en aquella época era muy llamativo y específicamente cuando lo usaban de manera ostentosa. La ostentación era el problema acá. No era el problema que se arregle, era la ostentación. No es problema usar velo o no usar velo, es el problema de cómo estoy ostentando. ¿Sí? La ostentación. De hecho, como les dije, el velo era un tema para definir si estabas casado o no. Si ibas sin velo en un lugar, te podían echar el ojo. Entonces, ¿qué hacía el esposo? Le ponía un velo, una sábana le ponía. Entonces, era el problema de la ostentación. Y uno sabe cuando está ostentando, ¿verdad? O cuando quiere mostrar, ¿sí o no? Sí, no hay que ser demasiado preparado. Uno sabe que una persona cuando quiere ostentar, demostrar algo, se va a poner ciertas cosas para llamar la atención de otros. No tiene nada que ver con que te vistas bien, ¿sí? Que te vistas de forma agradable, que te peines, por favor. Hermanas, peínense el domingo, ¿ok? ¿Está bien? Sí, dígale, a ver, sí, peínate, porque ahora hace pastor, se le agarró con mi peinado. Yo que me quería hacer ¿cómo se dice esto? Los bucles, ¿cómo se dice? Me estaba justo, me compré la planchita y me lavaba así el pelo, ¿verdad? Entonces ahora, pastor, me arruinaste. Yo me quería venir bien de acá el domingo que viene. No hay problema, está todo bien. ¿Sí? En este tiempo, bueno, no voy a seguir insistiendo con el cabello de las mujeres, ¿está bien? Porque lo voy a dejar a criterio de ustedes. Algunos dicen, no, nada, ahora de media hora más ya está. Voy a llegar a la iglesia canosa. Todo culpa del pastor. Y no voy a ponerme ni la causa, sin acto. Una vez me acuerdo, conocí a una hermana, no voy a decir quién, una hermana que me dijo una vez, me saco todos los aros. De golpe y porrazo apareció sin aros, sin cosas. ¿Qué te pasó? No se pintaba. No, que la modestia. Dije, no tires los aros hasta que se te pase, le dije yo. No se te pasa, te lo vuelves a poner. Está hablando de un contexto en particular. Ahora, si tú ves una mujer con aro, una pulsera, no lo vas a decir ostentosa. ¿Sí? Ostentosa, te peinaste. Ostentosa, que andas así, te pintaste un poco para acá. No, ostentosa. No es así, ¿verdad? Era para este modelo de mujer de esa época donde era un modelo social, una construcción social de una mujer de poder que entraba a las asambleas y exigía su lugar a forma violenta muchas veces, o con dominio, queriendo dominar. Ya la apariencia cuando entraba te decía todo. El predicador mejor pintado temblaba cuando entraba este tipo de mujer a una iglesia. Porque se te sentaba ahí adelante y te iba a estar mirando de reojo, con su peinado hasta acá arriba, ¿verdad? Y con las joyas hasta acá abajo. Y con la pollerita, ¿verdad? Y el pastor que encima se dice, no, pastor, póngase a orar, le diría a Timoteo, ¿verdad? Timoteo dice, ponte a orar, pastor, manos santas, acordate. Sí, a Timo le dijo, manos santas. Entonces había un modelo de mujer que era de tropiezo en la iglesia. ¿Están conmigo? Un modelo de mujer que era de tropiezo en la iglesia. Y Pablo está atacando eso, no está diciendo nada que ver. Ay, Dios mío. Hay unos que se la agarran con las pastoras, ¿no? Que quién te puso de pastora. No tiene nada que ver eso. Yo creo en las pastoras. Yo creo en los pastores, creo en Dios, creo en que no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, no hay raza que nos separe, ante Cristo somos todos iguales. ¡Aleluya! Y Dios hace, a través del apóstol Pablo, muestra esto, y cuando hay desbalances, excesos, Dios los corrige a través de su palabra.
Y esto es lo que está tratando de hacer. El dominio, autentén, por eso hay que prestar atención a esa palabra autoridad. No es cualquier tipo de autoridad. No es que una mujer se pare y predique. No es que una mujer se pare e interceda. No es que una mujer no pueda profetizar. De hecho, usted lee en 1 Corintios capítulo 11, habla de que las mujeres profetizaban, igual que los hombres. ¿Sí? Y en ese caso dice que la mujer, que el hombre salió de la mujer, pero también la mujer del hombre. Así que no hay, Pablo está haciendo el argumento que no hay diferencia. Cuando ustedes leen 1 Corintios capítulo 11, si leen 1 Corintios capítulo 12, ¿cuántos se acuerdan del texto de los dones? El Espíritu Santo dice, da dones como Él quiere, como Él quiere. Y no especifica nada, que algunos dones son para hombres y otros son para mujeres. Ni tampoco dice el texto que algunos ministerios son para hombres y otros son para mujeres. El Espíritu da como Él quiere. Así que puede haber mujeres de lo que Dios quiera levantar. Pero todos tenemos que practicar la modestia, la piedad. ¿Sí? Esto si hubiese sido al revés, que hubiesen habido patronos doctos, ¿sí? Más que matronas doctas, hombres que ejerzan su autoridad violenta, agresiva sobre la mujer, adivinen qué hubiese, bueno, no adivinen porque estamos en la iglesia, ¿no? Pero piensen, ¿qué hubiese dicho el apóstol Pablo? ¿A quién hubiese agarrado de la oreja? ¿A quién hubiese regañado? Pues al hombre. No ejerzas ese tipo de autoridad, ese tipo de dominio sobre la mujer. Estábamos en una cultura donde la deidad era una deidad femenina. ¿Sí? En Éfeso, en Corinto, Diana o Artemisa. Las mujeres tenían, muchas de ellas, la oportunidad de ocupar cargos sociales y hasta usurparle a los hombres su lugar. Es una cultura distinta. Hoy pudiéramos interpretar esto de otra manera, pero la actitud de dominio no es buena para nadie. Diga conmigo, nadie. En este caso eran las mujeres, pero no es buena para nadie. Cuando el hombre quiere también dominar de una manera agresiva, imponer su autoridad, mira que yo soy el hombre de la casa. ¿Sí? Yo soy el hombre, Dios me puso a mí de cabeza, tú sujétate. Eso es ejercer autentén. Eso es el dominio de imposición. ¿Están conmigo? Amén. Y acá ni el hombre le impone a la mujer, ni la mujer le impone al hombre. En este caso la mujer, este tipo de mujer, le estaba imponiendo al hombre